Si tú conociste a ese perrito, ese personaje de los dibujos animados antiguos, que al tirarle esta galleta solía salir disparado al cielo para después caer como una pluma de tanto placer que sentía y te sentiste identificado cuando oliste algún perfume. Bueno, a mí me pasó más de alguna vez con algún perfume y uno de esos fue el original de La vida es bella, La Vie est Belle de Lancôme. Lamentablemente ese fue uno de esos amores muy cortos y con un triste final. Año 2012 estamos hablando. Esa fragancia me gustó tanto que dije, no, esto lo uso todos los días. Alcancé a llegar a apenas 25 ml de la botella, habrá sido eso, un cuarto de botella, y ya no pude más con él. Y me provoca esa sensación de hastío de cuando, similar a la que a veces sucede con algunos alimentos, que lo probaste, te cayó mal y ya no quieres volver a saber de él. He intentado darle algunas oportunidades, pero no, ya no. Pero te cuento esta historia porque encontré un flanker que me encantó. Ya lo viste en la miniatura, así que vamos a hablar de él, que te cuento todo. Y este es este bello frasco de 30 ml, es La Vie Belle Rose Extraordinaire. Me disculpan los franceses, pero no puedo con su idioma. Como les dije, frasco pequeño, y lo he usado bastante dentro de lo que yo puedo. Obviamente ya no cometeré el error de usar todos los días, pero este es uno que ha sido, para estar así, bastante recurrente. Me ha encantado, exquisito, pero lo que no me ha gustado aquí es el precio. La verdad es que, bueno, aquí en Chile por lo menos, y no sé en otros países, los perfumes han subido muchísimo de precio, está todo muy caro. Me encantó tanto, a la primera olfateada, igual que el original en aquella época, lo quise comprar sí o sí, pero creo que está muy caro. En cuanto al aroma, se dice que esto es un oriental floral. En cuanto a lo floral, lo comparto. Al menos no dice que sea gourmand, pero yo diría que esto sigue compartiendo ese dulzor que caracterizaba a su original. Se supone que entre las notas de salida hay bergamota, naranja y algo más. Rosa, 3 tipos de rosa. Y ambroxana, almizcle, notas amaderadas, sándalo y musgo. La verdad es que a mí me parece que esta es una fragancia que sigue manteniendo el ADN del original, pero hay pequeñas diferencias entre los dos. Mantenemos dulzor en la fragancia, no tan intenso como en su original. Se nota que hoy día es un floral más que un gourmand, y cambian el pachuli, que en todo caso a mí me encanta, y lo cambian por otra cosa que también me encanta, que es el almizcle. Y ese almizcle le aporta algo de limpieza y algo como un puntito de frescura también a la fragancia. Pero bueno, siempre a mí me encanta ver otras reseñas o leer también otras reseñas y opiniones. Hay gente que lo ha calificado de fresco. No lo veo como algo fresco. Empecé a usarlo en abril, estamos a septiembre, esta es la época fría aquí en mi país, y lo he usado alegremente, como pueden ver, pero llevarlo en verano no estoy tan segura de que lo haría. No, si lo comparo con la Vie Belle original, por supuesto, es más fresco, pero que vaya a ser calificado derechamente como fragancia fresca, yo no puedo. Habrán algunos de ustedes que a lo mejor sí les parezca fresco. Yo diría que en general esto en estructura se parece mucho a su original. Es un flanker como son la mayoría de los flankers. Mantienen ADN, pero le agregan o le quitan cosas, pequeños detalles que en algunos casos hacen para algunas personas una gran diferencia, para otras no tanto. Yo diría que para mí ha sido obviamente suficiente para poder disfrutar la fragancia, cosa que hacía mucho tiempo que no podía hacer con la Vie Belle, por lo que ya les conté.
Yo lo estoy disfrutando un montón, pero sí, es el mismo para mi gusto. Está ahí el ADN, ese aroma a la Vie Belle, pero rebajado en cuanto a dulzor, con este aporte de frescura que le puede dar esta parte limpia del almizcle. Y por otro lado, esta parte floral que le da la rosa. Pero obviamente, si la rosa no les gusta, esto no es para ustedes. No hay nada que hacer aquí. Rosa, por donde se lo mire, se puede identificar a la rosa. Aquí tú percibes la rosa, percibes el dulzor y esta parte limpia. Esa para mí es la estructura que ustedes van a encontrar en esta fragancia. Que como te digo, para mí es un aporte, para otras personas puede que sea más de lo mismo. Así que, ojo ahí. En cuanto al comportamiento, a ver, sí, está el ADN, pero no es la Vie Belle original. De las pocas fragancias de la Vie Belle, los otros flanker que he probado, creo que ninguno ha logrado o han intentado que sea tan potente y duradero como era la Vie Belle original. Este, en una buena piel, al parecer tiene una duración de unas 6 horas. En la mía llega 4, como mucho 5 horas, más bien en la ropa que en la piel. Pero yo hubiese preferido encontrarme con una fragancia, no tanto con la potencia en cuanto a que llega antes que tú y se va después, no, sino que esa parte duradera. A mí me encanta que los perfumes me duren, ojalá muchas horas. No necesito que proyecten a lo bestia porque no necesito marear a otros con mi perfume. Y obviamente que la Vie Belle en su minuto era una bestia. Como dicen por ahí, las bestias pardas. Entre las bestias pardas estaba la Vie Belle original. No sé si todavía está porque hace mucho tiempo que no compro un frasco nuevo. Pero para quien no le gustaba la fragancia o para quien ya se cansó como yo de la fragancia, puede resultar bastante molesto. Creo que eso no va a suceder con Rose Extraordinaire porque es una fragancia que va a proyectar un buen poco durante las primeras 2 horas, tal vez 3, pero de ahí se va a ir apagando y como te digo, no va a durar una jornada completa de trabajo. O sea, lo veo bastante difícil, salvo que tu piel retenga muy bien la fragancia. No es el monstruo que era el original. Puede ser una ventaja, puede ser una desventaja, depende del gusto de cada uno. Como te digo, yo no necesito proyección, pero sí me gusta duración y esto no me lo da. Y eso es un punto que también me hace pensar que esta fragancia es muy cara para lo que es, o para lo que yo espero de ella, más bien. Su uso, sí, como te digo, en invierno, otoño, invierno o cualquier época o día frío, maravilloso. Ya en días más cálidos, al igual que en la oficina, no me atrevo. Yo al menos no me atrevo con él. Pero depende nuevamente del gusto. Sí, es una fragancia que me parece elegante y es una fragancia que me parece una rosa muy bonita, pero mega dulce. No tan dulce como la original, pero sigue siendo una fragancia que destaca por dulzor. Por lo tanto, también, si no te gusta la rosa, si tienes problemas con los dulces, es un dulce un poquito distinto al original, pero es dulce. Así que mejor no. Diabéticos, abstenerse. En cuanto a similitudes, se menciona por ahí que se parece al otro flanker de la Vie Belle, que es la Vie Belle in Rose. Lamentablemente no conozco ese flanker, así que no te lo puedo confirmar. No conozco hasta el momento otra fragancia que se le parezca. Y si bien el mercado está lleno de fragancias de rosa y rosas dulces, diría que esta tiene un aroma particular. Si quisiera buscar algo un poquito parecido, a mí me recuerda en algo, sin ser un clon, al Miss Dior creo que es del 2017, porque no es la versión nueva.
pero la versión que conocí en el 2017 y que aún tengo es una fragancia que me encanta, donde también la reina es la rosa, una rosa dulce, también almizclada, así que por ahí podría encontrarle alguna familiaridad. O si te gusta esa fragancia, a lo mejor esta también te puede gustar, pero como te digo, o sea, si conoces La vida es bella original, o te va a parecer que es más de lo mismo, o puede que como a mí te aporte alguna cosa que te pueda llamar la atención lo suficiente como para comprarlo. Ojalá si es así, que lo disfrutes como lo estoy disfrutando yo. De otra manera, la verdad es que esto no es como para una compra ciega, a menos que lo vayas a regalar sabiendo que a la persona a la que se lo regalen le gusta el original, porque de otra forma es bastante arriesgado. En cuanto al género, y como siempre decimos, cada uno es libre de usar lo que quiera, pero lo siento, chicos, o sea, oler esto en un hombre, no, gracias. No, hay tanta cosa deliciosa y varonil, claro, a mí me gusta eso. No se lo recomendaría a ningún hombre, esto es feminidad por donde lo miren. Me encanta. Esto es femenino para recomendárselo a mujeres, yo creo que sobre los 25 o 30 años, porque tampoco es una cosa así como juvenil. El original tampoco lo era. Por lo tanto, sí, ahora, eso no quita que a chicas jóvenes también le pueda gustar. Conocí quinceañeras y mujeres de menos de 20 que disfrutaban La vida es bella original, pero no es algo que recomendaría para una chica muy joven. Esto yo creo que es para mujeres más grandecitas, incluso sobre los 30. Creo que es más adecuado, pero eso no es más que mi opinión, así que es lo que yo haría. Pero no se lo recomiendo, esto no se lo paso a mi pareja para que él lo pruebe por ningún motivo, porque no le veo y no me resultaría grato. Esa es la realidad. A mí no me resultaría grato olerlo en él. En mí todo el rato, pero en él no. Y bueno, como ya dije, sí, para mujeres hechas y derechas, es a quien se lo puedo recomendar. Oficina, insisto, no tanto, salvo que tengas oficina sola. Para otras actividades, sobre todo actividades nocturnas, que no requieran de potencia como una fiesta donde vas a sudar muchísimo, vas a bailar, probablemente ande muy bien. Si no, para eso probablemente hay muchas otras fragancias que van a funcionar mucho mejor. Pero para una cena, si no te bañas en él, puede ser una fragancia muy agradable que creo que esto, por ese toque de dulce, puede resultar muy atractivo en una mujer para muchos hombres. Así que por ese lado podría funcionar bien en una cena romántica o algo así. Otros ambientes también, si bien a mí me parece una fragancia un poquito más formal, creo que es una fragancia que yo podría llevar para cualquier tipo de ocasión excepto lo que he mencionado. El resto me funciona fantástico, insisto, siempre y cuando no sea un día muy caluroso. ¿Lo volveré a comprar? Creo que sí. Lamentablemente, no me agrada para nada, insisto, el precio me parece exagerado para lo que es. Creo que es una fragancia que te recomiendo probar de todas maneras antes de comprarla, porque o te va a gustar mucho como a mí, o como ya te dije, va a ser otro flanker sin mucho aporte, considerando que obviamente está más caro que el original y no dura lo que dura el original. Así que en este caso, si no encuentro otra cosa, voy a tener que comprarlo porque me encanta, pero espero no tener que hacerlo. Y si lograste llegar hasta este punto del video, como siempre te lo agradezco muchísimo y nos vemos en el próximo. Bye.